Señoras y señores, todos los que estaban esperando con ansias, tenemos casi 2.600 personas en línea. Un abrazo enorme para todos los que están conectados el día de hoy. Tenemos un invitado no de lujo, pero no sé qué palabra se podría, qué título se podría dar. Lo tenemos del otro lado al padre José Alberto Medel Ortega, padre de la Iglesia Católica, sacerdote de la Iglesia Católica y que ejerce la tarea de ser exorcista. La verdad que tenemos muchas dudas, preguntas, inquietudes y me encanta poder tratar esta clase de dudas, no especular como haría alguien imprudente, ¿no? Tratando de sacar conclusiones en base... No, a mí me gusta ir con la gente que sabe, que tiene la posta, que te canta a las 40 y averiguar cuál es la verdad. Por eso quiero que todos juntos en el chat le den la bienvenida al padre José. Padre, Dios le bendiga y muchas gracias por acompañarnos en este humilde espacio. Estimado Santiago, muchas gracias por tu magnífica presentación que me motiva demasiado y me pones la vara muy alta, pero bueno, espero sinceramente poder servirte y a todos los que te siguen, a los que ahora nos están escuchando, para todos un saludo y una bendición. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias, padre. Primero y principal, ¿de dónde es usted, padre? Bueno, yo soy de México, pues. Yo nací en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, ya hace 47 años casi, y después me formé como sacerdote en la Arquidiócesis de México, en la Ciudad de México, capital, y en el Seminario Conciliar de México. Ahí estudié toda mi formación sacerdotal y me ordené sacerdote para la Arquidiócesis de México. Y hace más o menos 5 años, en noviembre del 2019, el Papa Francisco, la gran Ciudad de México, la dividió en 4 diócesis. Entonces, yo estoy en una de las diócesis del sur de la Ciudad de México que se llama la diócesis de Xochimilco, muy famosa porque es le decimos la Venecia mexicana, tiene una gran zona lacustre, una laguna que desde la época de nuestros ancestros. Se cortó, a ver. A ver. Yo te escucho y te veo perfecto. Ahí está. No, me parece que se le cortó el internet un instante. Ahí regresamos, retomamos. Ahí estamos, sí. Entonces te decía que es una zona muy tradicional, una laguna donde los indígenas se asentaron alrededor y la gente vive como en la antigua Tenochtitlan, en zonas de chinampas, de casi como Venecia, pero a la mexicana, y aquí es donde está mi parroquia, que se llama El Padre Nuestro. Padre, como buen mexicano, ¿le gusta el fútbol? Claro. No sé si conoce el Club Atlético River Plate, padre. Conocidísimo, que acaba de darnos una paliza. Padre, le quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por la buena onda, por la disposición. Sabe que nosotros en este espacio, de verdad, en estos streams que hacemos, siempre tenemos la gracia de vivir diosidencias, ¿no? Estas cosas que vos decís, prendemos la cámara y no sabemos qué es lo que va a pasar y siempre Dios nos sorprende con buenas noticias, con sorpresas. Y el otro día su presencia aquí fue una sorpresa, honestamente hablando, porque no solamente yo no lo conocía, sino que el haberse sumado nos permite a nosotros hoy poder conversar un tema tan, ¿cómo decirlo? No solamente importante, sino requerido también por la gente, ¿no? Hay un montón de cosas que quiero charlar el día de hoy con usted y me encanta de que Dios nos permita el poder ser enseñados a través de su ministerio, Padre. Así que muchas gracias. Pues sí, yo, mira, desde hace tiempo tenía ganas de platicar contigo, como yo te lo dije en aquella ocasión, yo te he seguido y pues sobre todo me gusta mucho el interés que tienes de que la gente comprenda. Yo creo que ese es lo importante, ¿no? No se trata en la evangelización de que la gente aprenda cosas por aprenderla, que la sepa, porque ahí está a veces el error. Podemos tener mucha información, pero no la comprendemos y entonces no nos sirve tanta información. De hecho, es uno de los fenómenos de nuestro tiempo. Hoy encontramos a gente súper preparada académicamente, pero que no sabe qué hacer en su vida.
Entonces, yo creo que tú tienes esta característica y cuando yo veo que entrevistas a muchas personas, eso es lo que buscas, que se comprenda lo que se quiere decir. Y bueno, también tus programas, yo creo que por la hora son muy en la mañana, yo a esa hora estoy en misa o doy clases en el seminario y la universidad y a veces no es fácil verte, ya te veo en diferido, muy pocas veces puedo verte en vivo y como fue el viernes pasado, estaba yo desayunando y te vi y bueno, pues se dio la oportunidad. Así es que con mucho gusto en lo que te pueda servir a ti y a todos los que te siguen, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, padre. Y gracias por esa pequeña aclaración también, una aclaración que la dejo tanto para la gente que está en vivo como para la gente que vaya a ver este video en diferido, grabado. Muchas de las preguntas que le voy a hacer al padre y de los temas que vamos a tocar, probablemente vos si sos católico formado desde pequeño, sos católico que mamaste la fe católica desde pequeño, gracias a Dios, probablemente vos digas, oh, che, pero mirá, estás agotando, gastando el tiempo en estas cosas que son súper básicas, pero es que la intención de este espacio y de esta clase de conversaciones es justamente tratar de explicar la fe católica al no católico. Hay veces que circunstancialmente, por causa de esto que estamos haciendo, muchos católicos también se sienten bendecidos a la hora de tratar ciertos temas porque los recordás, porque podés entenderlos todavía quizás mejor y demás, pero recuerden, mi intención es, por sobre todas las cosas, los no católicos. Así que lo quiero avisar esto de antemano para que no me critiquen, no me apedreen, chicos. Igual también voy a estar viendo algunos comentarios en el chat, así que dejen sus preguntas también para el padre, siempre referido a este tema. Padre, a ver, me gustaría comenzar de esta manera. Y usted, por favor, tenga toda la libertad de corregirme la cantidad de veces que lo desee, porque eso es saludable, tanto para mí como para la audiencia, ¿no? Yo creo que uno de los peores engaños en la actualidad del demonio es creer que el demonio no existe. ¿Existe el demonio, padre? Naturalmente nosotros tenemos que explicar su existencia a la luz de la revelación, que esa es nuestra fuente de conocimiento. Por lo tanto, con toda contundencia podemos afirmar que la existencia de un ser pervertido y pervertidor de naturaleza angélica, que es el demonio, existe. Está pues divinamente revelado y lo encontramos atestiguado naturalmente en la Sagrada Escritura y en la tradición, en la vida misma de la Iglesia. Por eso, sin ninguna duda, existe como un ser personal. Este demonio, ¿cómo surge? ¿Dios lo crea malo? ¿Dios lo crea malvado para hacer cosas malas? ¿O cómo es el surgimiento de este ser? Bien. Estás exactamente comenzando por la pregunta fundamental, por la pregunta del inicio. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la creación, tiene un apartado muy breve, pero muy preciso, acerca de la creación de los seres angélicos, de los ángeles. Entonces, podríamos decir que existen dos tipos de seres personales, inteligentes, naturalmente, aparte de Dios. Los seres humanos, que estamos compuestos de alma espiritual y cuerpo, y los seres angélicos, que solo tienen o solamente son espíritu. En ese sentido se dice que son espíritu puro, son solo espíritu. Ambos seres, los seres humanos y los ángeles, estamos dotados en nuestra naturaleza de inteligencia y voluntad. Por lo tanto, tenemos libertad. Los ángeles tienen libertad, nosotros los seres humanos también tenemos libertad, porque gozamos de estas dos cualidades superiores, inteligencia y voluntad. Ahora bien, en el caso concreto de los ángeles, ellos, como nosotros, que también tienen libertad, perdón que sea tan incisivo, porque aquí está la parte, el elemento fundamental, ellos gozaban de la presencia de Dios a diferencia de nosotros. Ellos conocen a Dios por lo que en teología llamamos ciencia infusa, es decir, ellos están en la presencia de Dios. Digamos así, no quiero ser demasiado técnico, vamos a decir que lo están viendo. Nosotros no, nosotros conocemos a Dios por fe.
porque alguien nos lo dijo, en este caso un sujeto de nombre Jesucristo. Nosotros le creemos a Jesucristo y según la enseñanza de la Sagrada Escritura, Él es el único que ha venido del Padre y que nos ha dado a conocer quién es Dios. Por lo tanto, nosotros conocemos a Dios porque Jesucristo nos lo predicó, con todo lo que esto implica naturalmente. En el caso de los ángeles, ellos estaban en la presencia de Dios. ¿Por qué hacer esta precisión? Porque la naturaleza de nuestras obras de libertad están condicionadas por esta diferencia, porque nosotros ejercemos nuestra libertad por la fe, es decir, yo porque creo en Dios, según la fe, ejerzo mi libertad y por lo tanto a veces puedo dudar de mi fe, como muchas veces nos pasa, dudamos de nuestra fe, no tenemos una plena adhesión de fe y ahí es donde en nuestras dudas de fe le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta a usar nuestra libertad equivocadamente. Y en el caso de los ángeles es diferente, porque si ellos estaban delante de Dios, en su presencia, lo cual no anulaba su libertad, algunos de ellos decidieron ir en contra de Dios, estando en la presencia de Dios. Y por lo tanto, para ellos es diferente. ¿Por qué? Porque si ellos no conocían a Dios por fe, sino lo conocen en vivo y en directo, perdón por lo llano de las palabras, entonces, al conocer a Dios de cara a cara, digámoslo así, de frente, decidieron darle la espalda. Por eso su decisión es única y definitiva. Nosotros, como lo conocemos por la fe, pues la fe nos permite la duda, pero a ellos no, porque ellos lo estaban viendo. Por eso su decisión fue única. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ahora sí ya me enfoco en la cuestión de los ángeles. Los ángeles son una criatura creados por Dios, para empezar. Como Dios todo lo hace bueno, los hizo buenos. Les dotó de inteligencia y voluntad, por lo tanto les dio libertad, y aunque estaban en su presencia, eran libres de no querer estar en su presencia. Y esta decisión es única y definitiva, por lo tanto decidieron darle la espalda a Dios y en ese sentido se convierten por una decisión única y definitiva en seres malos, por naturaleza buenos y creados por Dios, pero por el uso de libertad se convirtieron en malos y por eso están ahora en contra del proyecto de Dios y no solo en contra, sino le hacen la lucha a Dios ingenuamente y quieren que los hombres corran su misma suerte. Por eso atacan, digamos, a Dios a través del hombre, queriendo que el hombre también corra la misma suerte del demonio. Padre, se lo habrán dicho 1000 veces, pero tiene una capacidad asombrosa para explicar lo que es difícil de una forma tan fácil. Le tengo que ser honesto, no, yo no me veo comprometido con el entrevistado a decir cosas que no pienso ni siento, pero esta explicación fue una explicación que nunca me la habían dado respecto al origen de los demonios y es tan sencillo de entender que le agradezco un montón. Nada más una Sí. precisión, gracias, pero a veces el peligro de veces ser tan didáctico es que a veces uno no usa las palabras Es cierto. muy precisas. Por ejemplo, ahorita que yo hablaba de cómo los ángeles conocen a Dios, algún teólogo más purista Claro. me va a echar encima y me va a decir, no, que si los ángeles conocen por visión beatífica, que si por ciencia infusa. Bueno, mira, para una explicación como esta entendamos, ellos estaban ante Dios, punto. Ya dejemos que los teólogos y los expertos precisen, pero bueno. Es muy bueno eso, porque hay veces que es cierto, cuando uno quiere ser lo suficientemente didáctico, pedagógico por el público al que está tratando de alcanzar, la falta de tecnicismo, porque si uno hablara con propiedad técnicamente, probablemente muchos de los que están del otro lado se perderían porque no tienen la suficiente formación académica como para poder seguir el ritmo. Pero como queremos que todos se entiendan, sepan entender también los que están del otro lado que quizás las palabras no son las mejores a la hora de describir esta realidad, pero se hace con el objetivo simplemente de que toda persona que esté del otro lado pueda entender de qué se está hablando.
Y dicho sea de paso, esta pequeña licencia nos la permitimos no porque seamos, porque no nos quede de otra, sino que la misma fe nos permite, nos da esta licencia. A este lenguaje específico se le llama catequesis. Este es un lenguaje catequístico. Nos permite usar con palabras más llanas, explicar verdades de fe profundas. Estamos haciendo propiamente una catequesis. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. En el comentario fijado del chat en vivo, la gente que no conocía al padre José y dice, che, loco, no me quiero quedar solamente con esta entrevista, sino que quiero aprender más, quiero saber más. En el comentario fijado del chat en vivo te vas a encontrar con el enlace, el link al canal del padre José. Andá, suscribite, apoyá el trabajo que está haciendo en redes sociales para poder alcanzar, más gente. Así que ya sabes, si querés suscribirte al canal del padre José, en el comentario fijado del chat en vivo te vas a encontrar con el enlace. Tenemos más de 2.900 personas en línea. Un abrazo enorme para todos los que nos acompañan. Padre, y usted es sacerdote, pero sacerdote exorcista. A ver, ¿qué es ser un exorcista? Porque, por dar un ejemplo, este fin de semana yo fui a la iglesia, llevábamos mis sobrinos para ser bautizados y en el bautismo se practicó una oración, se realizó una oración exorcista, ¿no? En el bautismo. Entonces, ¿todos los sacerdotes son exorcistas? ¿Solo algunos? ¿Qué es ser un exorcista, padre? Bueno, antes de hablar del ministerio del exorcista, hay que hablar de la ministerialidad del exorcismo en la iglesia. Precisamente, aunque después, como ya lo has dicho, este programa va a ser visto después en diferido, pero para hoy, en este día 3 de febrero, que es el cuarto lunes del tiempo ordinario, hoy precisamente en el Evangelio escuchamos un texto de un exorcismo de Jesús, el famoso exorcismo de aquel hombre que tenía una legión, así Jesús interactúa con él, ¿no? Y bueno, es todo un texto exorcístico. No vamos a hacer una exégesis ahora del texto, pero nos sirve de referencia para decir que explícitamente Jesús a los apóstoles los mandó a predicar el evangelio, a predicar la conversión, a exorcizar a los demonios y a sanar a los enfermos, ¿no? Entonces, el mandato de exorcizar está dado por Jesús. En la Sagrada Escritura, como ya decíamos, está testimoniada la acción, así se le dice técnicamente, y ahorita lo explicaremos, la acción extraordinaria del demonio, cuya expresión más grave es lo que llamamos posesión. Quiere decir que hay otras expresiones menos graves. La más grave es la posesión. Eso está atestiguado en la Sagrada Escritura. Jesús, dentro de las potestades que le da a los apóstoles, es precisamente el poder de expulsar a los demonios. ¿Quién ejerce ahora este ministerio en plenitud? Los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles que reciben las tres potestades que Jesús les dio al colegio de los apóstoles: la potestad de enseñar, la potestad de santificar, la potestad de guiar o de gobernar o de pastorear. Dentro de la potestad de santificar está precisamente la potestad de expulsar a los demonios. Entonces, esta potestad está dentro del ministerio que Jesús fundó y que le dio a su iglesia y que ejercen de manera plena los apóstoles. Ahora, como en todo el ejercicio ministerial de la iglesia, el ministerio fuente, el ministerio base, el ministerio que goza de la plenitud de todo lo que Jesús le otorgó a su iglesia, que es el de los obispos, el obispo lo ejerce ayudado por sus presbíteros. A los presbíteros nos delega diversas tareas. Un párroco ejerce su ministerio en nombre del obispo. Cualquier otro servicio lo realizamos en nombre del obispo. Por lo tanto, yo ejerzo este ministerio a nombre del obispo, unido a él. Entonces, es el obispo que ejerce su ministerio a través de un sacerdote que requiere de una especialización, de una cualificación. Quiere decir una cualificación espiritual, una cualificación también formativa, porque este tema específico requiere un conocimiento específico, y entonces quienes recibimos este ministerio lo
hacemos a nombre y con la potestad del obispo. Además, esto es una cuestión que habla también de su eficacia, es decir, el ejercicio del ministerio exorcístico solo lo puede hacer aquel sacerdote delegado expresamente por el obispo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. En la experiencia exorcística, el demonio no le hace caso a un sacerdote no exorcista, se burla de él, porque solamente lo hace, le hace solamente la potestad de exorcizar la tiene el obispo y a quien él la delega, y solamente así es eficaz. Entonces, su eficacia depende de que el obispo me nombre. Si mi obispo me dice, ya no quiero que seas exorcista, yo no puedo ya hacer exorcismos, y aunque yo los haga, no van a ser eficaces. Ahora, hiciste también dentro de tu pregunta una distinción que es importante también ahora mismo hacer. Dentro del exorcismo hablamos de dos tipos, vamos a decir, el exorcismo se divide en dos. Bueno, para empezar, el exorcismo es la acción a través de la iglesia, es la acción ministerial de la iglesia a través del cual expulsa a los demonios, ¿sí? Expulsa al demonio. Ahora bien, en la teología paulina se habla de que el mismo Pablo, ahora mismo no recuerdo la cita precisa, creo que es en Romanos, donde San Pablo dice que todo había sido sometido por el pecado al poder del demonio, ¿sí? Que todo estuvo sometido. Entonces, Cristo, al venirnos a salvar, primero sustrae todo al ser humano y a la creación toda, la sustrae del dominio del pecado y del demonio, y todo está sometido ahora al poder de Cristo. Esa es su liberación, su salvación, su redención. La iglesia por siglos siempre sostuvo este esquema paulino, incluso antes de bendecir algo, este era el esquema litúrgico antes de la reforma del Concilio Vaticano II, antes de bendecir algo, seguían este esquema paulino, se hacía un exorcismo sobre las cosas, ¿sí? Para sustraerlas al dominio del mal y luego eran bendecidas. No porque estrictamente estuvieran endemoniadas, sino estaba siguiendo de fondo esta idea teológica, nada más, era una cosa representativa. Primero, ¿qué hizo Cristo al bendecir al mundo con su presencia? Lo sustrae del dominio del demonio y luego él lo bendice con su presencia. Bueno, algo así era el esquema que seguían antes las bendiciones. Por eso hoy todavía la gente dice, le pide a los sacerdotes que le exorcice el agua, que le exorcice la sal, que le exorcice esto. ¿Y por qué hay gente, sobre todo mayor, que tiene todavía estas ideas? Porque así era antes del Concilio Vaticano II. Se exorcizaban las cosas y luego se bendecían. Bueno, entonces, según este esquema, también eso pasaba con los seres humanos. Y por eso esta potestad de extraer del dominio del demonio a todos los seres antes del bautismo, que es la bendición por antonomasia, porque es el momento en que eres hecho partícipe de la redención de Cristo, antes eres sustraído del poder del demonio y del pecado. A ese tipo de exorcismo se le llama técnicamente exorcismo menor. Como en realidad no es estrictamente un exorcismo, sino está reflejando este esquema teológico del que ya hablaba, por eso cualquier sacerdote, cualquier diácono que celebre el bautismo hace este tipo de exorcismos. El otro exorcismo, el que llamamos propiamente exorcismo, ¿sí? Donde se ejerce este ministerio de expulsar al demonio cuya expresión más grave es la posesión, se le llama exorcismo mayor. Ese exorcismo mayor se divide a su vez en exorcismo solemne y en exorcismo simple. El exorcismo mayor solo lo puede hacer el obispo y o su delegado, que es el exorcista, el sacerdote exorcista. Entonces, el sacerdote exorcista hace el exorcismo mayor, solemne, que es propiamente el que tiene por objeto la liberación de una persona poseída por el demonio, o dicho de otra manera, que es objeto de una acción extraordinaria del demonio en la posesión. Y cuando el demonio llega a poseer, entre comillas, no los posee estrictamente, sino los usa, cosas o animales,
A ese se le llama exorcismo mayor simple. Y en el ritual de los exorcismos tenemos estos dos ritos que los sacerdotes exorcistas realizamos. Hay otros dos tipos de acción extraordinaria del demonio. Ya mencioné dos. La posesión es la más grave. La posesión, entre comillas, de animales y de cosas se llama infestación, y esa, la liberación, pues la hacemos por el exorcismo mayor simple. Y existen otras dos, que es la obsesión y se me fue el otro nombre, la obsesión y, a ver si me viene el nombre. Doctor Roy se ha suscrito al canal. Muchas gracias. Posesión es la más grave de personas. Luego la Sandra vejación, Rincón se ha suscrito al canal. obsesión y vejación Muchas gracias, también crack. con personas, es decir, es acción del demonio, pero no llega a ser una posesión. No llega a ser una posesión. Obsesión y vejación son estas dos. Y la última, la de animales y la de cosas, se llama vejación. ¿Sí? Entonces, el exorcismo mayor solemne se aplica para la posesión. El exorcismo mayor simple se utiliza para la posesión de animales, de cosas, o cuando la iglesia es perseguida, porque en la teología se sostiene que la persecución contra la acción de la iglesia en cuanto evangelizadora y continuadora de la redención es acción del demonio, y por eso se puede aplicar el exorcismo mayor simple. Y para el caso de la obsesión y de la vejación, usamos lo que llamamos oraciones de liberación, que no son un exorcismo, pero usamos un tipo de oración litúrgica para este tipo de cosas. Reitero, qué buena manera de explicarlo, padre, qué buena manera de explicarlo. Tenemos más de 3.000 personas en vivo. Recuerden, sigan al padre en su canal de YouTube. En el comentario fijado del chat en vivo tienen el enlace para ir y suscribirse al canal del padre José. A ver, hay preguntas, padre, que algunas veces me da cierta vergüenza hacerlas porque son esas preguntas que usted las habrá respondido 15.300 veces, ¿vio? Que son esas preguntas que siempre se repiten, pero estoy obligado porque el público se renueva a hacerlas. ¿Cómo actúa el demonio? ¿Cómo actúa el demonio? Porque entiendo de que el actuar del demonio, muchas veces uno piensa en el actuar del demonio ya con una persona que está posesa, ¿no? Poseída. Pero el actuar del demonio es también previo. ¿Qué nos podría decir al respecto? Magnífica pregunta. Tú también, yo soy bueno para explicar, dices tú, y yo digo que tú eres bueno para preguntar. Bueno, muchas gracias. Son las preguntas básicas, son las preguntas fundamentales. Y mira, yo creo que para tu auditorio, pues para eso estamos aquí. Estamos en el kinder, aquí en México se dice, al jardín de niños de 3 a 5 años. Todos tenemos que sentirnos en ese nivel si queremos aprender. Tenemos que empezar por palitos y bolitas, ¿no? Bueno. Haces una pregunta fundamental. ¿Cómo es el actuar del demonio? Nosotros reconocemos en la Sagrada Escritura dos tipos de acción del demonio. Lo que llamamos la acción ordinaria, que es la más grave y de la que no debemos perder la vista, y la acción llamada extraordinaria. La acción ordinaria tiene como fin el pecado. Y por lo tanto tiene como medio la tentación. El demonio existe para que, yo decía en la definición hace un momento, el demonio es un ser de naturaleza espiritual pervertido, él se pervirtió, esa es la expresión propia para decir en qué sentido se convierte en malo. Dios lo hizo bueno y el demonio se pervierte haciéndose malo. Bueno. Esta definición que te estoy dando la dijo el Papa Paulo VI en una famosa audiencia general, hablando de estos temas. Y entonces dice, el demonio es un ser de naturaleza espiritual pervertido y pervertidor. O sea, el demonio quiere que el hombre también se pervierta. Por lo tanto, tiene una función de perversión. Ahora bien, el demonio, el recurso que tiene es la tentación. Ese es el recurso que tiene, tentar. El demonio no hace otra cosa más que tentar. Los textos de la Sagrada Escritura en esto son explícitos. El demonio solo tienta. A mí en este sentido me encanta
toda la narración de la tentación de nuestros primeros padres en el paraíso, que eso es lo que nos quiere ver, ¿no? Vean, voy a hacerlo muy brevemente para entender el modo como el demonio lo hace. Está Eva, vamos a imaginar, usemos a la loca de casa, como le dice Santa Teresa, la imaginación. Entonces estamos en el paraíso, a Eva está paseando en el paraíso, la serpiente se le acerca y le dice, no, la serpiente sabemos, ¿por qué está representado allí el demonio como una serpiente? Porque es la astucia. Entonces, una de las características de la tentación es que es astuta, es sutil, es elegante, es puntual. Entonces llega y le dice a Eva, Eva, ¿es verdad que Dios te prohibió comer de todos los frutos del jardín? Ya en esa afirmación, en una pregunta que tiene una premisa, hay un error, hay una mentira. Por eso el demonio es el padre de la mentira. ¿Es verdad que Dios les prohibió comer de todos los frutos del jardín? ¿Por qué pregunta así la serpiente o el demonio? Porque sabe que Eva le va a decir que efectivamente eso no fue lo que les permitió Dios. O sea, la serpiente se está asegurando de que Eva va a ser consciente de lo que va a hacer. Porque si no, entonces no habría pecado. Tiene que estar consciente. ¿Es verdad que Dios les prohibió? Y Eva dice, no, Dios no nos prohibió, solo de uno, de ese árbol. Ah, y luego, ya que el demonio se dio cuenta, o sea, que logró meter su premisa, ¿no? Y que se da cuenta que Eva es consciente, entonces ahora sí, claro, es que Dios no quiere que coman de esos frutos porque si no, van a ser como Él. Dios no quiere que sean como Él. Aquí está la perversión del demonio. Resulta que el malo es Dios. Dios les ocultó la verdad. Dios nos les dijo todo. Él es el malo. ¿Y qué crees? Yo soy tu amiga. Yo soy la buena, porque yo te estoy abriendo los ojos. Yo te estoy diciendo lo que Dios no te quiso decir. Yo sí soy tu bienhechora. Soy tu amiga. Y entonces, ¿qué hace Eva? Va y come del fruto y dice, y le dio a su marido de comer. Bueno. Esta es la función del demonio, esta es la acción del demonio toda la vida de cada uno de nosotros. Nos está tentando con esta sutileza, con esta elegancia, con esta vehemencia. Incluso aparece como nuestro bienhechor, nuestro amigo. Esa es su función. ¿Por qué? Porque el demonio lo que quiere hacer es tentar, es que tú decidas como él darle la espalda a Dios, hacer el mal. Consciente de lo que estás haciendo. Por eso se aseguró de que Eva supiera lo que Dios quería. Sí, Dios no nos prohibió comer de los frutos del árbol. Entonces, esa es la tentación. Y Eva cae. Ahora, Carlos ¿cuál es la Martínez se ha consecuencia del suscrito pecado? al canal. La condenación. Muchas gracias, crack. Ese es el fin del demonio. El demonio quiere que corramos su misma suerte, quiere que como él le demos la espalda a Dios, pero para que no sea imputable, el demonio tiene que asegurarnos aquellas cosas que en la teología llamamos los 3 requisitos para que un pecado sea pecado. Materia grave, pleno conocimiento, o sea, saberlo, y pleno consentimiento, acto de libertad, quererlo, realizarlo. Entonces, una vez que se constituye el pecado grave, lo que tiene como consecuencia es la condenación. Eso es lo que el demonio quiere. Eso es lo que nos debería de obsesionar. Y eso es lo que yo le digo a todas las personas que les hablo de este tema. De lo que deberías de estar obsesionado, preocupado, es que el demonio te tiente y peques, porque el pecado te lleva a la condenación. Y eso es lo que el demonio quiere, que te condenes. Esta es su acción ordinaria, cotidiana, continua. Esta es la guerra del demonio contra Dios en los que ama, que son los hombres. Esa es la acción ordinaria del demonio. Wow. Existe otra, que es la acción extraordinaria. Y curiosamente uno pensaría que la acción extraordinaria también está encaminada a la condenación. Y no. Y no. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el demonio es una criatura. Por ahí empezamos, y por lo tanto no puede hacer nada que esté dentro de su naturaleza. No puede hacer nada. Por lo tanto, la acción extraordinaria
¿sí? Que son todos estos signos extraordinarios que ustedes pueden saber o conocer, que suceden las llamadas posesiones y lo que ya hablamos, las obsesiones, las vejaciones, las infestaciones. Todas estas cosas, llamémoslas así ahorita genéricamente, extraordinarias, no podría hacerlas el demonio por su propio poder, porque no tiene ningún poder. Su único poder es convencer, seducir, engañar, mentir. No tiene otro poder, no tiene otro poder, no tiene otro poder más que ese. Por lo tanto, el demonio no podría hacer todas estas cosas que se dan en el fenómeno de la posesión si no fuera porque Dios se las permite. Porque una persona poseída no se va a condenar, una persona poseída por estar poseída no se va a ir al infierno, por estar poseída no se va a condenar, por estar poseída no está dándole la espalda a Dios. Más bien tendríamos que preguntarnos por qué Dios permite la acción extraordinaria del demonio. La acción extraordinaria del demonio no está en el demonio, está en Dios. Él es el que la permite. Ahí es donde se nos presentan algunas incógnitas. ¿Por qué Dios permite que el demonio haga estas cosas? La respuesta podría ser más simple de lo que nos imaginamos. Y la misma Sagrada Escritura nos da muchos testimonios de cómo Dios permite al demonio hacer el mal. Y aquí, por ejemplo, me vienen muchísimos pasajes. Vamos a pensar, por ejemplo, en el pecado de David. ¿Qué hacer cuando el obispo se retarda en nombrar un exorcista? Del pecado de David, ¿no? Un día David estaba, dice el texto, era como las 3, 4 de la tarde, David se levanta, se despierta, está de ocioso, está en un jardincito, pues alto, en un balcón, vamos a decir. Desde allí había una mujer muy hermosa que se estaba bañando, semidesnuda, se llena de pasión, la manda a llamar, se acuesta con ella, ¿no? ¿Por qué pongo este caso de ejemplo? Porque no me quiero centrar en David, sino me quiero centrar en el esposo de la mujer, porque resulta que la mujer estaba casada. El texto no nos habla de Urías como personaje principal, nos dice que esa mujer, Betsabé, estaba casada con Urías. ¿Y dónde estaba Urías? En la guerra. Vamos a ver el lado B de la historia, vamos a ponernos el lado de Urías. ¿Dónde está Urías? Sirviéndole a su señor David. Está donde debería de estar David, porque en esa época los reyes estaban en la guerra y Urías estaba en lugar de David. Estaba haciendo su chamba, estaba haciendo lo suyo, lo que le tocaba. Y entonces viene él no sabe lo que está pasando con su esposa. Resulta que la mujer queda embarazada de David. David, para salirse de este asunto, lo manda a traer para que se acueste con la mujer y diga: mira, es tu hijo, y yo quedé en paz y no se va a descubrir mi adulterio. Bueno, toda esta escena está en los ojos de Dios. Tanto lo malo que está haciendo David, que Dios no se lo impide porque David lo está haciendo en el uso de su libertad para el mal, y Dios no se lo va a impedir. Si hay algo que Dios respeta es nuestra libertad. Esto lo deberíamos de comprenderlo todos para quitarnos la idea de por qué permite Dios el mal. Dios nos dio libertad, entendamos esto, y Dios nunca va a transgredir la sagrada libertad, porque solo por libertad lo podemos amar plenamente. Solo por libertad, tristemente, nos vamos a condenar. Por lo tanto, Dios respeta absolutamente nuestra libertad, absolutamente. Entonces, en el lado B de la historia está este personaje que podría sentirse olvidado por Dios, castigado por Dios. ¿Por qué permitiste que el rey se acostara con mi mujer? ¿Por qué permitiste que la embarazara? ¿Por qué permitiste que me trajera y con engaños hiciera que yo me hiciera pasar como el hijo de su hijo? ¿Por qué permitiste que me llevara a la guerra y en mis manos llevara yo mi acta de condenación al pedirle al jefe del ejército allá que me pusiera en el frente y que a la hora de la batalla me dejara solo para que me mataran? Yo me imagino que serían los reclamos de Urías ante Dios en su presencia. Pero bueno, la historia de la Sagrada Escritura nos relata el pecado de David, hecho con su libertad, que Dios después redime. Es decir, que Dios hace que ese mal que fue para Urías, Dios sacara bien. Dios sacara bien.
Y aquí podemos encontrar la respuesta de por qué Dios permite la acción extraordinaria del demonio. Primero usa el demonio. ¿Por qué? Porque lo usa, y se oye muy fea la expresión, pero Dios usa el demonio también, porque pues Dios le respeta la libertad al demonio mientras no llegue la consumación de los tiempos. Por lo tanto, el demonio sigue en lo suyo. El demonio, si tuvo la capacidad de darle la espalda a Dios en su presencia, es porque es un hombre terriblemente ególatra, o sea, se cree como Dios y cree que le puede hacer la guerra a Dios, cree que puede vencer a Dios. Vean el grado de su soberbia, cree que puede ponerse al tú por tú con Dios. Ese es el grado de su soberbia. Una persona con ese grado de soberbia. Perdón la interrupción, padre, no quiero cortarle el hilo, pero digo, el demonio entonces, cuando pretende querer vencer a Dios, no parece tampoco ser muy inteligente, que digamos, si él pudo ver, entre comillas, no sé si son las palabras correctas, pero si pudo ver a Dios, ¿no parece esto ser algo muy inteligente, que digamos? El egoísmo te hace estúpido. Una frase para Twitter esa, me encantó. A ver, tú piensa en tu mismo egoísmo, Santiago. Yo pienso en mi mismo egoísmo. ¿Cuántas veces, hinchados en nuestro egoísmo, llenos de orgullo, cometemos las peores estupideces? Porque estamos ciegos, estamos sordos. Creemos con toda convicción que tenemos la razón y nadie nos quita de nuestro punto. Ahora, si el demonio es el egoísmo casi en persona, comete puras estupideces, así es. Por eso, ¿sabes cuáles de las cosas que le molestan más al demonio? Que nos burlemos de él. Es lo que más le molesta, que nos burlemos de él, que nos demos cuenta de lo estúpido que es y que se lo hagamos ver. ¿Y cuándo sucede eso? Y no estoy hablando de los exorcismos. Digo, suceden los exorcismos, pero no estoy hablando de los exorcismos. Cuando tú humillas al demonio, iluminado por la palabra de Dios, y descubres la verdad, te das cuenta que es un ridículo, que es estúpido, que es tonto lo que te está sugiriendo. Aquí en México es una palabra con P, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, efectivamente, es eso, por eso Dios utiliza el egoísmo, la soberbia del demonio, la utiliza para nuestra salvación. Ah, bueno, ya que crees que puedes conmigo, ya que crees que me vas a hacer la lucha, ya que crees que me vas a vencer, aunque no me puedes hacer ni cosquillas, ándale pues, usa tu maldad, que yo de ella sacaré el bien. Eso a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, pero así es. Y Dios, los textos de las Escrituras están llenos de todo esto. Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en otro pasaje, cuando venden a José los hermanos. Ve toda la historia de desgracia de José. Sí, llegó a ser el segundo de Egipto para permitir que se salvara su familia en medio de una gran hambruna. Pero desde que fue vendido, cómo los hermanos no tuvieron corazón para venderlo, para engañar al padre, para vivir engañando al padre, todo lo que pasó, pues. ¿Y por qué no Dios intervino y no permitió que lo vendieran? ¿Y por qué no permitió? Siempre esta idea más fantástica nuestra que realista de los acontecimientos. Es que Dios respeta nuestra libertad y Dios dejó a los hermanos hacer la maldad. Y de todo eso, Dios sacó bien. Entonces, por eso Dios no nos va a impedir hacer el mal, pero no porque Dios no nos impida hacer el mal, nos deje usar nuestra libertad para el mal. Eso no quiere decir que Dios esté con los brazos cruzados diciendo, bueno, ya nos veremos en el juicio final. No, la historia de Dios es un continuo detrás del hombre para que se dé cuenta de su pecado y se convierta. Esa es la historia de Dios, pero no lo hace a fuerza, no nos hace obligándonos, porque si estamos diciendo que que la libertad usada para el mal nos condena, la libertad usada para el bien es el amor y es lo que nos redime. Wow. El único amor verdadero es el que tiene como ingrediente la libertad, y por eso Dios no nos va a obligar a amarlo jamás. Ni los milagros de Jesús tuvieron como objeto, ¿cómo decirlo? Generar estupefacción, maravilla. Ese no era el objetivo de Jesús. No era obligarnos a amarlos, hacernos sutil manita de puerco para que lo amáramos.
El ejercicio de Dios es enamorarnos, 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 enamorarnos. La evangelización tiene que ser enamorar, enamorar, porque hasta que el ser humano con su libertad, enamorado, haga un acto de amor a Dios, entonces es amor pleno, mientras no lo es. Y eso es lo que pasa con el mal también. Por lo tanto, por eso Dios permite el mal, porque nos dio la libertad, pero no por ello va a quedarse con las manos cruzadas. Entonces, aunque el demonio crea que gana, crea que venza, Dios lo dice, déjalo. ¿Cómo? ¿Te acuerdas cómo dice? Hay un dicho que dice, ¿quieres que tu enemigo te gane? Déjalo, que se equivoque. Ya tendrás oportunidad de corregir. O sea, si estás viendo que tu enemigo se equivoca, no lo dejes, déjalo. Así hace Dios. Entonces, si el demonio cree que le va a ganar a Dios, que el demonio cree que va a destruir el plan de Dios, es solo porque cae en el autoengaño de su soberbia. Y Dios usa eso que el demonio hace para sacar bien. Y por eso permite la posesión, donde el demonio se cree poderoso, pero no es poderoso. Porque si quieres, ahorita hablamos de la naturaleza de los signos que suceden en la posesión, que nos van a dejar todavía más claro que el demonio no es más que un charlatán, engaña bobos, engaña estúpidos, engaña y caen en sus redes los tontos, los bobos, los estúpidos, los ignorantes, son los que caemos en sus redes. Señoras y señores, estamos con el padre José Alberto Medel Ortega. Para los que no lo conocen, en el comentario fijado del chat en vivo tienen un enlace que lo lleva al canal de YouTube del padre, sacerdote exorcista de la Iglesia Católica desde México. Ya voy a llegar a ese punto que me estaba señalando, padre, pero quisiera preguntarle el tema de también para informarnos, porque muchas veces uno es tan, ¿cómo decirlo?, ingenuo en su forma de vivir, de actuar y demás, porque estamos metidos, inmersos en un mundo en donde la cultura también nos engaña, o somos engañados por la cultura, ¿no? Y hacemos ciertas cosas sin darnos cuenta de lo peligroso de las cosas que hacemos, de las prácticas que llevamos a cabo y demás. ¿Cómo entra el demonio en la vida de alguien? No solamente me refiero a la posesión, sino yo calculo, y he escuchado muchas veces, y creo que ahora usted en otras palabras también lo decía, ¿no?, que en definitiva el que le abre la puerta al demonio es el individuo. ¿A través de qué acciones o qué comportamientos que se le abre la puerta al demonio en la vida de uno? Bueno, sí hay que decir naturalmente que no necesariamente nosotros le abrimos la puerta al demonio. Si queremos pensar, por ejemplo, en un niño inocente, un niño de 2, 3 años, 4 años, que está configurando su personalidad, su temperamento, va formando sus ideas, aunque no es consciente de ellas, ya tendrá la edad de la discreción, 7, 8 años, más o menos, cuando ya se distingue cierta posesión de su conciencia. Pues un niño, ¿cómo aprende el mal? Pues un niño lo aprende, pues vamos a decir ahora sí que sin querer. Un niño no distingue bien ni mal, un niño repite lo que ve, lo que oye. No aprende en el sentido de aprender estrictamente, sino repite, imita. Poco a poco el niño, gracias a la educación, va aprendiendo qué es bueno y qué es malo. Es decir, de todas las acciones que él ve, oye y repite, ¿sí?, habrá quien le diga, esto es lo correcto, esto no es lo incorrecto. Por eso los padres tienen que tener siempre una atención, por ejemplo, a que, dado que el niño no va a distinguir el bien y el mal, y menos racionalmente, tiene que tener ejemplos de bien, si quieren que lo que aprenda sea bueno. ¿No? Por eso para los padres es un imperativo la coherencia de vida, porque en eso se juega el guiar a sus hijos hacia el bien y hacia el mal. Entonces, en realidad aprendemos a hacer el mal, ¿sí? No es que no es que sea una intuición o sea algo, no, aprendemos a hacer el mal. Y en gran medida tiene que ver la educación, el ambiente en el que vivimos, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, el demonio, si le queremos poner nombre, pues no es que tiente a un niño. El demonio tienta a los papás para que le den mal ejemplo a sus hijos y sus hijos aprendan a hacer el mal.
O sea, ¿por qué? Porque el ser humano, si bien está herido por el pecado y tiene una inclinación hacia el mal, eso es cierto, esto también pertenece a la enseñanza de la palabra de Dios, esa tendencia al mal, esa tendencia al pecado por la herida que infringió en nosotros el pecado que llamamos original, que podemos identificar con esta tendencia al mal, ha sido redimida por Cristo. Y nosotros tenemos la acción de la gracia que Cristo ganó para nosotros con su muerte y resurrección para que podamos vencer al mal. Entonces, podríamos explicar muy llanamente que el demonio influye en nosotros, más que entra, influye en nosotros cuando influye a través de las personas que nos educan, que nos enseñan, que nos dan testimonio, que no nos ayudan a entender la diferencia entre el bien y el mal, porque esto es fundamental. Esto a lo mejor no lo damos por hecho, pero tiene que haber una educación explícita con respecto al bien y con respecto al mal, cosa que damos por hecho, ¿no? Bueno, si queremos darla por hecho, entendamos que educamos con el ejemplo. Esto parece un lugar común, parece un cliché, pero eso es lo que realmente nos forma. Nosotros no podríamos ser lo que somos si no es por el ambiente en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, en el que crecimos. ¿Cuál es el arte de la ciencia de la psicología? Precisamente que es capaz de descubrir estos patrones humanos que influyen en nosotros y que salen en nosotros a manera de comportamiento, ¿no? Por eso la psicología es una ciencia, porque tiene un método riguroso de llegar a aquellos patrones que generan nuestro comportamiento. Y esos patrones están influenciados por el ambiente en el que vivimos, por la cultura, por muchas cosas. Por eso los papás deben asumir la tarea de educarnos a sus hijos en la palabra de Dios, para que iluminados por la palabra de Dios que nos guía en el camino del bien, sepamos distinguir el mal. Era lo que ayer yo predicaba en la fiesta de la presentación del Señor. ¿Por qué dice Simeón cuando presenta al niño? Dice, esta es la luz, le dice a la madre, ¿no? Y será puesto como signo de contradicción, porque va a desvelar las verdaderas intenciones del corazón. Cuando tú prendes la luz, se ve lo bonito, se ve los colores, pero también se ve lo mugroso, lo desordenado, lo que no está bien en su lugar. Entonces, cuando los padres privan a sus hijos, y ya digamos como adultos, nos privamos de la luz, de la verdad, de la fe, de la palabra de Dios, no podemos distinguir el mal. Y a veces lo hacemos sin quererlo, pero lo hacemos. Y entonces el demonio aprovecha esa ignorancia, esa falta de luz, esa falta de influjo de la verdad y de la gracia para meter en nosotros ideas a través de la cultura, de la sociedad, porque también hay que decirlo, hay operadores de mal, ¿eh? Si no seamos ingenuos, hay gente que hace el mal conscientemente y hay gente que sí hace guerra contra Dios conscientemente, sí los hay, no seamos ingenuos. Wow. Es muy cierto. Tenemos más de 3.200 personas en vivo. Dejen su like, compartan la transmisión y para aquellos que dicen, uy, llegué tarde y no me di cuenta, no se preocupen que esto después lo vamos a subir grabado. Padre, cuando nos imaginamos un exorcismo, ¿no? Por lo general, a la mayoría de nosotros lo que se nos viene a la mente es alguna escena de alguna famosa película, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Cuánto de eso hay real? ¿Cómo es un exorcismo? ¿Qué es lo que le ocurre al individuo que está poseído? A ver, una cosa es el exorcismo, otra cosa son los fenómenos que se dan en el ámbito del exorcismo. El exorcismo es un rito litúrgico, es una oración pública. Aquí incluso podría ser otra pequeña distinción. La Iglesia habla de que el exorcismo puede ser público y privado. ¿Por qué hace esta distinción? Porque, primero, el exorcismo público es aquel que se hace, cuando dice público no quiere decir donde hay mucha gente. Público en liturgia quiere decir a nombre y con la autoridad de la Iglesia. Eso significa público. Por lo tanto, el exorcismo público es el que se hace a nombre y con la autoridad de la Iglesia y por lo tanto
circunscrito a la forma litúrgica que la iglesia ha determinado, ¿sí? Entonces, el rito que hacemos los exorcistas es un acto litúrgico, es uno de los sacramentales y por lo tanto lo hacemos en el nombre y con la autoridad de la iglesia. Por lo tanto, su eficacia está supeditado a la autoridad de la iglesia. Entonces, yo un exorcismo no lo hago porque yo sea muy santo, porque yo sea muy bueno, porque yo sea el mejor sacerdote del mundo. Lo hago porque la iglesia me dio esta autoridad. Incluso podría estar en pecado personal y el exorcismo es eficaz porque no lo hace José Alberto Medel, lo hace el sacerdote exorcista que tiene la potestad de la iglesia para hacerlo. Y esa es su eficacia, no a mis pecados personales, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el exorcismo público. Existe el exorcismo privado. ¿Por qué la iglesia hace esta distinción? Decía yo hace un momento. Porque la iglesia dice que hay personas a las que Dios les da la gracia de poder hacer exorcismos, ¿sí? Que no van a tomar la forma ritual del exorcismo público, sino es una persona de fe, de santidad de vida, a lo que Dios, esa persona le pide a Dios que libere una persona y Dios escucha a esas personas. Esas personas, digo, de una vez para que no haya paranoias, porque yo me encuentro mucha gente que dice, yo tengo ese don. No, Señor. Esto es un don actendum extraordinario y una característica es la santidad de vida. Por ejemplo, hay santos, incluso santas mujeres que exorcizaban. Santa Catalina de Siena. ¿Por qué Santa Catalina de Siena hacía exorcismos y sus exorcismos eran eficaces? Porque Dios le concedió a ella esa gracia y esa gracia casi está ligada a una santidad de vida. Entonces, imagínate si yo me creyera tan santo, para hacer un exorcismo privado, si yo me creyera tan santo para hacer un exorcismo privado, sería yo un arrogante y por lo tanto es un signo de que no soy santo. Casi siempre, más bien los santos, cuando a través de ellos Dios obra milagros, es porque es gente tremendamente humilde. Si no, Dios no haría milagros a través de ellos. Por lo tanto, el exorcismo está en este mismo tenor. Una persona auténticamente humilde que con humildad le pide a Dios que libere a una persona y Dios escucha a esa persona tremendamente humilde. Por eso, un signo de que una persona tiene la gracia de poder hacer exorcismos no lo va a reconocer porque es humilde. ¿Sí? Pero dicho sea de paso este elemento, porque allí podríamos meter otro tipo de exorcismos que no hacemos los sacerdotes. Por ejemplo, yo pienso cuando hay una verdadera posesión, porque también en esto hay mucha charlatanería, una verdadera posesión de un cristiano evangélico, de cualquier otro de estos grupos, y que va con su pastor, y que el pastor ante Dios, con la relación que guarda con esa persona de guía espiritual, y que se da cuenta de algo que va más allá de sus fuerzas y con humildad el pastor le dice a Dios, libera a esta pobre persona y Dios lo escucha. ¿Por qué lo escucha? Porque pues si eso es lo que hay, Dios usa esos medios. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de exorcismos fuera de la fe cristiana, por ejemplo, en un budista o en un islamista o en un ateo, ¿no? Que tuviera este tipo de posesión. ¿Cómo podrían liberarse? Bueno, pues Dios usará los medios que haya en ese momento. Y por eso esos exorcismos son eficaces. La iglesia los cataloga dentro de los exorcismos privados. Pero finalmente, exorcismo privado y exorcismo público, los dos, aunque son diferentes en su ejecución, son obrados por el poder de Cristo siempre. O sea que ese budista que hace un exorcismo a otro budista, lo hace con el poder de Cristo, aunque no lo sepa, porque el único que puede someter al demonio es Cristo. Entonces, esto por primero hay que decirlo. Ahora, dentro del exorcismo público, nosotros celebramos el rito litúrgico que es totalmente conocido. Ustedes aquí en internet pueden encontrar el ritual del exorcismo y vean que es una celebración litúrgica. ¿Sí? Porque se hace, acuérdese que liturgia es el acto del sacerdocio de Cristo que a través de signos sensibles que significan y realizan lo que significan, se realiza la gloria a Dios
y la salvación de los hombres. Eso es liturgia. Por lo tanto, el rito del exorcismo es un acto litúrgico que da gloria a Dios y que santifica a los hombres. Entonces, es un rito litúrgico, se proclama la palabra y se hacen una serie de signos dentro de la liturgia. Ahora, cuando nosotros estamos realizando el exorcismo, como el exorcismo tiene como finalidad expulsar al demonio, atormentar al demonio, el demonio se manifiesta. A esa manifestación le llamamos trance. En la persona posesa, ¿sí?, entra en trance porque a través de su cuerpo se va a manifestar el demonio. Y las manifestaciones del demonio, aquí es donde está el punto fundamental. Esas manifestaciones del demonio, nosotros no las llamamos sobrenaturales por una razón muy simple. Expliqué que el demonio es una criatura. Por lo tanto, no puede más que aquello que le está dado a su naturaleza. Por lo tanto, si el ángel es una naturaleza puramente espiritual, no tiene ningún poder sobre la naturaleza, ninguno. Nosotros los seres humanos tampoco tenemos poderes sobre la naturaleza. Nosotros solo podemos en la naturaleza lo que está dentro de nuestras capacidades humanas. ¿Y cuáles son esas capacidades humanas? El trabajo, que transformamos la tierra, ¿sí? Y la inteligencia, que ha creado la ciencia y la técnica. Por lo tanto, nuestro poder sobre la naturaleza lo ejercemos a través del conocimiento humano, del trabajo, de la ciencia y de la técnica. No podemos más que eso. No podemos más que eso. Por lo tanto, el demonio, que es una criatura de naturaleza espiritual, no tiene cuerpo, no tiene poder en la naturaleza porque no tiene cuerpo y no tiene poder sobre la naturaleza porque no puede más que lo que puede, válganme la redundancia, dentro de su naturaleza. El único que tiene poder sobre la naturaleza es el que la creó, o sea, Dios. El demonio no tiene poderes sobrenaturales. Por lo tanto, no es correcto llamarle a las manifestaciones del demonio sobrenaturales. Esto lo escuchamos mucho. Hubo una manifestación sobrenatural, vimos un espíritu, vimos un alma. No es sobrenatural porque el demonio no tiene poder sobre la naturaleza. Una aparición mariana sí es sobrenatural, porque Dios es el que permite a una naturaleza humana como es María que pueda ser visible, dado que ella ya no está sujeta a las leyes de la naturaleza. Eso lo puede Dios. Entonces, Dios es el único que tiene poder sobre la naturaleza. Esta afirmación no la tenemos que grabar en la cabeza. Así yo les digo a mis alumnos en el seminario, tatúensela en la cabeza, aquí tatuadita. El único que tiene poder sobre la naturaleza es Dios. Nadie más, nadie. El demonio no tiene poderes sobrenaturales. Bueno, si el demonio no tiene poderes sobrenaturales, entonces estas cosas que suceden en la posesión ¿son sobrenaturales? Ya dijimos que no. ¿Cómo se explican? Bueno, aquí me voy a poner un poquito técnico, ustedes disculpen. Cuando Dios creó al mundo, el demonio estaba presente. Voy a ser también muy simple, al mismo tiempo que técnico, simple. Cuando Dios creó al mundo, el demonio estaba presente. El demonio, que tiene una naturaleza superior a la nuestra, una naturaleza espiritual, porque estaba en la presencia de Dios, él vio cuando Dios creó el mundo, ¿sí? Y cuando digo que vio crear el mundo, no estemos solo pensando en el pasaje de los Génesis, estamos hablando del sentido profundo de la creación, ¿sí? Que todo existe porque el mundo material existe porque Dios los creó, el universo material existe porque Dios lo creó. Cuando Dios le dio origen al universo material, ¿sí? Al universo material, no al espiritual. El origen del universo espiritual de los ángeles es otra creación, no es la nuestra, no es nuestra creación, no es la que testimonia o la que nos enseña el Génesis. El Génesis nos enseña que todo fue creado, los ángeles y nosotros. Y la existencia del universo material es el inicio del tiempo, punto. El demonio estuvo como ángel, estuvo en esa creación. Por lo tanto, el demonio tiene un conocimiento que nosotros llamamos preternatural. Es decir, él conoce al universo desde sus orígenes, conoce sus leyes, conoce todo lo que Dios le dotó al universo material. Ese es su conocimiento, es preternatural, porque él conoce al universo desde que fue creado.
Ahora, ¿por qué es importante este dato? Porque el demonio, cuando se manifiesta, ya dijimos, no puede manifestarse en la materia propiamente porque él no tiene cuerpo. No puede manifestarse sobre la naturaleza porque eso solo puede Dios. ¿Qué le queda al demonio? Usar las leyes preternatural, el conocimiento preternatural que tiene de la creación. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en una posesión demoníaca, que son cosas a nuestros ojos extraordinarias, están dentro de las leyes de la naturaleza que el hombre todavía no conoce. Voy a poner un ejemplo. Hace 1000 años existía la electricidad. No. Sí. No, 1000 años. Hace 1000 años existía electricidad, Santiago. No, o sea, las cosas, las bombitas, no. ¿La electricidad existía hace 1000 años? No, yo para mí no. Sí, Santiago, claro que existía la electricidad. ¿Hace 1000 años? Uy, me estoy amaneciendo esta, perdón. A ver, escúchame. La electricidad existía hace 500, hace 1000, hace 2000 años, hace 3000. Ah, claro, ahora entendí. La descubría. Perdón, yo me estaba imaginando una bombita, perdón. ¿La electricidad existía? Sí. El hombre la descubre y la manipula, ¿no? Y entonces ahora sí ya te llega la bombilla. ¿Sí? Pero la electricidad existía. ¿Sí? Bueno, pero fíjate que tu reacción me ayuda para ejemplificar lo que decía. Imagínate hace 1000 años que una persona se pusiera sus ropas y por la fricción de la ropa, por el sol, sentía toques. ¿Qué interpretación le daba? Y ahí, la especulación, ¿no? Pues sí, es algo espiritual, algo sobrenatural. ¿Qué fue esto que sentí? ¿Me explico? Y entonces el demonio usaba eso que el hombre no conocía para hacerle ver que tenía poder. Seguramente el demonio hace 1000 años, hace 500 años, hace 400 años, hace 2000 años, usaba de la electricidad para apantallar al hombre, porque el hombre no conocía la electricidad. El hombre la conoce, ya no lo puede apantallar con electricidad. Entonces, lo que hoy sucede en la posesión demoníaca son aquellas cosas de la naturaleza que el hombre conoce, el demonio conoce preternaturalmente, conoce esas leyes, y el hombre todavía no las conoce. Por eso nos apantalla y nos da la impresión de que tiene poder, pero el demonio no es más que un prestidigitador, un engañabobos, es un engañaignorantes. Él nos hace creer que eso es poder, ¿sí? Por ejemplo, una cosa que sucede cuando una persona entra en trance es que el poseso levita, ¿no? Eso justamente le iba a preguntar, sí, casos de levitación. No te queda duda, no te queda duda. Pues yo lo he visto, estás delante de la persona y la tienes aquí a 1 metro, 1,20 m de altura y no hay nada abajo. Bueno, yo en ese momento no lo puedo, hasta ahorita el hombre no te lo puede explicar racionalmente, pero eso tendrá una explicación racional en algún momento. No hemos llegado a ese conocimiento. Pero aquí no hay ni suspensión de las leyes de la naturaleza, porque entonces sería un milagro y eso lo puede Dios y el demonio no puede. El demonio es una criatura. Por lo tanto, eso está dentro de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Que no conocemos y que el demonio ya conoce y usa. Entonces, con eso nos apantalla. Entonces, por eso cuando nosotros los exorcistas vemos en las posesiones todo este tipo todo este tipo de manifestaciones sorprendentes, que nosotros técnicamente llamamos preternaturales, pues no nos asustamos porque sabemos que eso que está sucediendo sucede dentro de leyes de la naturaleza que el hombre no conoce. A lo mejor el hombre va a poder descubrir en la ciencia, en el conocimiento, cómo poderle evitar, cómo poder hacer todo este tipo de cosas. Hasta ahora no lo hemos hecho. La ciencia y la técnica han avanzado y nos dicen que apenas conocemos el 1% de nuestro universo material, o menos, a lo mejor estoy exagerando, aunque fuera el 10%, ¿eh? No conocemos todo, conocemos mucho, pero como dijera aquel famoso sabio, yo solo sé que no sé nada. Lo que el hombre conoce cada vez le deja ver que es más lo que desconoce. Por lo tanto, el demonio utiliza eso, no es sobrenatural, es preternatural, es dentro de las leyes de naturaleza. Por ejemplo, hay otra cosa que sucede, a veces el demonio cuando llega a hablar en la posesión,
puede llegarnos a decir el futuro, entre comillas. Primero, un principio para un exorcista es no escuchar al demonio, o sea, no hacerle caso. ¿Por qué? Porque el demonio va a atacar también al exorcista, atacarlo en el sentido de que nos va a querer confundir. Primero nos adula. Otra vez, el pecado de Adán y Eva. Oye, exorcista, no, hombre, el obispo te puso porque eres muy santo, porque para ser exorcista tienes que ser de los mejores, tienes que ser muy bueno, tienes que estar ya casi con un paso en el cielo. No, mira, yo te voy a decir cosas que van a pasar. Y nos dicen cosas que a veces efectivamente pasan. Aquí la trampa es creer que efectivamente el demonio es mi amigo y me va a decir cosas que pasan. Muchos exorcistas han patinado en este sentido. Sí, hay exorcistas que se han equivocado y terriblemente por hacerle caso al demonio. Ahora, a lo que voy es, ¿por qué el demonio podría saber el futuro si ya dijimos que no es Dios y no tiene el poder sobrenatural y él no tiene la omnisciencia para saber el futuro? Aquí aplica el dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es decir, el demonio tiene tan bien estudiado al ser humano, tan bien estudiado, que el demonio ya reconoce los patrones de conducta y sabe hacia dónde tiene mayor probabilidad que una persona actúe. Por eso se atreve a decirlo, pero le echa la moneda al aire, porque él sabe que puede no pasar. Pero en su conocimiento del ser humano y de las leyes preternaturales, sabe hacia dónde es más probable que el hombre se conduzca, que el hombre tome decisiones. Y por eso se atreve a decirlo y ordinariamente le atina. Pero no es que él sepa el futuro o que tenga un conocimiento del futuro, sino el hombre, el demonio, nos tiene muy bien estudiados. Por eso San Ignacio, con mucha sabiduría, en sus ejercicios espirituales, cuando habla del demonio, nos invita a discernir. Ahí está el meollo de los ejercicios espirituales, saber discernir, porque dice San Ignacio, el demonio es como el general de un ejército. ¿Qué está haciendo el general de un ejército? ¿Por qué gana el general de un ejército enemigo que va a atacar una ciudad? Porque lo primero que hace el jefe, el general, es observar a su enemigo, observarlo, hasta que detecte su punto débil y se asegure que es su punto débil. Y una vez que detecte el punto débil y se asegura que efectivamente es un punto ciego, sobre a eso, y por eso gana. Entonces, el jefe militar no es el que tiene más soldados, más pelotón, más balas, más bombas, es el que es estratega. El demonio es un estratega. ¿Qué es lo que hace el demonio? Lo que tú no haces, no conocerte. El demonio te conoce a la perfección, conoce tus debilidades y por eso de ahí te agarra y no te suelta. ¿Y qué es lo que hacemos los hombres? Nuestra vanidad nos lleva a negar nuestros errores, a esconder nuestros errores, a esconder nuestros puntos, a maquillarlos, a negarlos, a minimizarlos, a justificarlos, mientras que el demonio los conoce muy bien. Entonces eso es lo que hace con la humanidad y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Muchachos, tenemos 3.200 personas conectadas, todos ahí a full, enganchados. La verdad que estamos aprendiendo un montón. Yo personalmente hablo por mí, estoy aprendiendo un montonazo y me encanta. Para todos aquellos que quieren seguir el contenido del Padre José, lo tenemos en el comentario fijado del chat en vivo, el enlace a su canal de YouTube. Vayan, suscríbanse y van a recibir el contenido que sube regularmente. Y además tenemos que apoyarnos unos con otros, así que vayan y suscríbanse. Padre, perdón, no lo tenía en la lista de preguntas y no lo quiero retener mucho tiempo más, pero tengo un montón de cosas que andan dando vuelta. Digo, una de ellas, cuando usted habla de este operar del demonio bajo las reglas, bajo las leyes de la naturaleza, leyes que quizás todavía no conocemos y demás, eso también no podría de alguna manera pensar esto, no nos llevaría de alguna manera a caer en el error de que los milagros se pueden explicar también de esa forma, porque he visto muchos predicadores un tanto liberales que tratan hoy por hoy de darle explicaciones naturalistas a los milagros de Dios en la Biblia. ¿Cuál sería la diferencia, padre? Pues exactamente lo que estamos diciendo, o sea, precisamente quienes pretendan decir que tienen una explicación naturalista, las acciones extraordinarias o las acciones sobrenaturales,
pues están más bien hablando de una acción preternatural. Por eso todas estas personas que ordinariamente se dan en el campo protestante, pero tristemente a veces hasta en sacerdotes católicos que niegan la sobrenaturalidad de los milagros, precisamente están en el orden de lo que nosotros llamamos preternatural, ¿sí? Pueden ser acciones, esas cosas que llamamos milagros, no son necesariamente milagros, ¿sí? Un milagro, por definición, es una acción sobre la naturaleza, por definición. Si tú ya me quieres dar una explicación con estas leyes llamadas preternaturales, ya no es milagro, ya no entra dentro de la categoría de milagro. Ahora, si Dios también podría usar las leyes preternaturales, también, ¿sí? También es cierto. O sea, decir que el demonio es el que abusa de ellas, al final, bueno, aquí también sería bueno hacer una precisión. Yo decía que el demonio tiene conocimiento de las leyes sobre la naturaleza, pero eso no quiere decir que pueda usarlas. Claro. Porque no tiene cuerpo, ¿sí? Las usa porque Dios se lo permite, ¿sí? Ahora, Dios también puede usar de la naturaleza para, Dios puede usar de la naturaleza para sus fines de salvación, por supuesto, ¿sí? Aunque Dios no tiene necesidad, porque Él utiliza, por eso creó la gracia, por eso nos da la gracia, y por eso Él puede actuar sobre la naturaleza cuando Él quiera. No lo hace como nosotros quisiéramos, porque a veces banalizamos demasiado esto de los milagros, que yo creo que ese es el trasfondo de estas discusiones. O sea, Dios no crean, no está interviniendo en la naturaleza como se le diera la gana, ¿eh? No, más bien, no es que sea así, pero partamos de que Dios no interviene en su naturaleza creada. Por eso la dotó de leyes, la dotó de sabiduría. Esta naturaleza nuestra tiene todo lo que necesita para alcanzar su plenitud. Y aquello que le falte nos es dado por la gracia. Así es que el medio que tendríamos que buscar es lo que está en nuestro haber, nuestra libertad y la asistencia de la gracia. Con eso nos basta. No necesitamos de milagros, de prodigios, ni de nada. Sin embargo, en nuestra debilidad y en nuestra necesidad, Dios actúa extraordinariamente sobre su naturaleza, y es como Dios obra milagros. Pero si partimos del hecho de que Dios está haciendo milagros a mansalva, quien sea y cuando sea y utiliza, eso me parece que es una reducción de la fe bastante pueril, infantil, yo casi diría fantástica. Eso no es la religión. Nosotros no necesitamos estrictamente de milagros. Todo lo que necesitamos está en la revelación y en los medios de la gracia que por revelación conocemos. Nos basta con eso. ¿Que necesitaremos auxilios extraordinarios? Sin duda, y Dios los dará cuando quiera, como quiera y a donde sea. Entonces, yo primero me desprendería de un discurso así. En la lógica de ese discurso del que yo me desprendo, pues sí nos ponemos a pensar, y entonces, ¿cómo podría haber tanto milagro? Por ejemplo, una cosa que sorprende mucho es que cuando va uno a los hospitales donde hay gente con enfermedades incurables o enfermedades ya terminales, donde incluso los médicos, yo por mi servicio me he entrevistado con psiquiatras y psiquiatras de mucho nivel que me hacen estas preguntas. Oiga, padre, yo en el hospital a veces ya tenemos gente que con todos los medios científicos a nuestro alcance, ya hicimos lo que pudimos, ya está en cuidados paliativos, ya lo desahuciamos, ya estamos esperando la muerte. ¿Y quién sabe cómo? Salen y se curan. ¿Le pasó alguna vez a usted o a alguien que usted conozca que luego de un exorcismo una persona que tenía una determinada enfermedad ya no la tenga más? Eso es un tema muy específico y aquí estaríamos mezclando una cosa con otra. Ok. Sí, yo diría... Claro, porque hay que ser muy cuidadoso porque si no la gente del otro lado puede interpretar como que se está dando un mensaje en donde abandonen la ciencia total, y no es esa la intención. No. O sea, porque hablando de la cuestión de los milagros, ¿sí? Quiere decir que
los científicos han estudiado los milagros científicamente y llegan a la conclusión de que a veces el ánimo, la fe ayuda muchísimo. Y no sucede un milagro estrictamente. A nosotros nos parece milagroso porque la ciencia no ha llegado a tal conocimiento como para ya decir esto no es explicable, ¿sí? Pero sí tiene un origen en la naturaleza, en el hombre que por muchas causas puede recuperarse de una enfermedad muy grave. Eso es a lo que me refiero, ¿sí? Porque los mismos científicos se ponen este cuestionamiento, ¿sí? Entonces, esto hay que decirlo con toda claridad. Estamos hablando de cosas auténticamente extraordinarias. Pero aunque pudiera haber una explicación científica a por qué una persona que está desahuciada puede recuperarse, que yo creo que en algún momento la habrá y cada vez se está reflexionando más sobre esto, eso no quiere decir que neguemos los milagros. Claro. Dios actúa cuando quiere, pero no en estas cosas ordinarias. Por eso digo, la banalización del discurso de lo milagroso nos ha llegado, así como sucede en sentido negativo, que en todo queremos ver al demonio y en todo queremos ver mal y todo queremos ver acción extraordinaria del demonio, nos pasa del otro lado, en todo queremos ver milagros, en todo queremos ver prodigios, en todo. Por eso todos esos discursos de aprende a hacer milagros es charlatanería. El milagro solo nosotros no podemos causar los milagros. Los milagros son acciones extraordinarias de Dios que solo se dan por su haber, punto. Y lo que Dios obra, lo obrará dentro de las mismas leyes de naturaleza que Él ya nos dio. Pero repito, eso no quiere decir que Dios no obre milagros. Pero no banalicemos el curso de los milagros. Ahora, por la pregunta que hacías, tampoco confundamos, las acciones extraordinarias, la acción preternatural del demonio, no la confundamos tampoco con enfermedades, ¿eh? Por ejemplo, yo para hacer un exorcismo, y los exorcistas en general, tenemos ayuda de científicos, o sea, médicos, psicólogos, psiquiatras. Nuestro discernimiento tiene que ser muy cuidadoso, porque puede haber una persona que esté enferma y poseída, las dos cosas, y la enfermedad la tiene que curar el médico y la posesión el exorcista. Puede haber una persona que no está enferma y poseída, por lo tanto me toca a mí. Puede haber una persona que no está ni enferma ni poseída, o puede haber una persona que está enferma y no poseída. Entonces necesitamos de la ayuda de peritos. Si alguien piensa que esto del exorcismo es porque ya llega cualquier persona, que eso nos pasa mucho. Llega la persona y me dice, padre, es que veo cosas, oigo cosas, soñé cosas. Nuestra labor más grande como exorcistas no solo es hacer el exorcismo y todo lo que sucede ahí. De los 1000 casos que nos llegan, el 999 son de personas que nuestro trabajo es más cansado y más cuidadoso, porque es gente que tiene o enfermedades, patologías, problemas psicológicos, psiquiátricos, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que más tiempo nos lleva, escuchar, discernir, tratar a las personas. Yo mal haría dándole a la gente por su lado, que dicho sea de paso, ese es el gran negocio que yo cada vez veo aquí. Yo por eso, mira, a mí no me hace bien la promoción que me hace, suscríbanse al canal del Padre, porque yo lo que menos quiero es tener seguidores. Es lo que menos quiero. Y lo digo sinceramente, porque más gente se te acerca, ¿sí? Y más trabajo, ¿no? Porque esto no lo puedes atender por las redes, es una cuestión personal. Y aquí ha venido gente que ha venido del extranjero a buscar a tu servidor. Pero ¿por qué me atrevo a hablar en las redes? ¿Por qué me atrevo a hablar en público? Porque hay mucha charlatanería, Santiago, mucha charla. Aquí ve canales donde un exorcista, que hay mucho farsante, muchísimo farsante. Ahora ya hay hasta mujeres exorcistas que se visten de obispas con su mitra. Hay muchísima charlatanería aquí, muchísima, ¿no? Y ve la cantidad de visualizaciones que tienen, 1 millón, 2 millones. Pero claro, porque estos se van por la parte fantástica, ¿no? Vi el demonio. El show es atractivo. Sí, esas cosas pasan, pero eso nunca me vas a mí hablar de esas cosas. ¿Por qué? Porque si yo te cuento un caso real, hay una persona real detrás de ese caso. Y esa persona sufrió mucho. Aunque yo no tengo, en el caso de los exorcismos, no tengo el sigilo sacramental como en el de la reconciliación, pero para mí es el mismo rigor. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una persona que sufrió mucho.
Claro. Ustedes no saben lo que vivió. Y yo estarlo aquí exponiendo es banalizarlo. ¿Qué hacen todos estos charlatanes? De eso viven, del morbo, del morbo. Se contorsionó, escupió, sacó cosas. De una vez les digo, sí pasan esas cosas, pero yo no voy a explotar eso. Los charlatanes sí, y venden mucho. Sí, es cierto. Es un santuario la vida de cada persona. Perdón. Perdón, no vi que seguía hablando. A ver, tengo dos preguntas más, padre, y les juro que no lo molesto más. Gracias por el tiempo que... Tengo todo el lunes. Gracias. Y espero que no sea la última vez también que nos visite. La verdad que estamos aprendiendo un montón, estamos todos súper contentos. Recién yo le mencionaba algo que me parece que es una tendencia, al menos en Occidente, una penosa tendencia, pero tendencia al fin, y es que la gente parece como que empieza a dejar de creer. Y a todo le quiere encontrar una explicación científica y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ya la gente, veo como que la idea del demonio en muchos empieza como que a esfumarse, ¿no? Recuerdo haber visto una película hace un tiempo atrás llamada Nefarius, no sé si usted la vio. Recomendabilísima. Bueno, no le quería hacer esa pregunta, pero primero rapidito nada más. ¿Es una película que representa fielmente lo que puede llegar a ser esa manifestación, por así decirlo? No fielmente, pero 95% fielmente. Ok. Tiene 2, 3 detallitos que yo le pondría, pero su contenido, sí es. Ok, buenísimo. Para los que no la vieron, está la verdad que muy buena. Hay una parte en la película en donde entra un sacerdote y el sacerdote no cree en la existencia de los demonios, ¿no? Y el poseído, ¿no? Hablando el demonio a través de él, primero tiene miedo, pero después se da cuenta como que este hombre no cree en la existencia de los demonios. ¿Pasa que hay, lamentablemente, en la iglesia sacerdotes que no crean hoy por hoy en la existencia del demonio? Para mi vergüenza, una gran mayoría. Para mi vergüenza. Obispos, sacerdotes. Nosotros aquí en la Arquidiócesis de México nos constituimos en un colegio por muchas causas. De hecho, tenemos, si conoces, yo soy miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. Todos los exorcistas nos podemos asociar. Es una asociación reconocida por la Santa Sede hace poco tiempo. La fundó el Padre Amort, pero no tenía reconocimiento oficial de la iglesia hasta hace relativamente poco, hace unos, no me acuerdo, como unos 10 años más o menos. Soy miembro yo de la Asociación Internacional de Exorcistas, pero aquí en Ciudad de México los exorcistas nombrados por el arzobispo entonces, y ahora ya que nos dividimos por nuestros propios obispos, nos seguimos reuniendo. Y esta asociación, las dificultades más grandes que hemos enfrentado es efectivamente entre obispos y sacerdotes, que nos dicen, no, pues yo no creo en eso, yo no, y hay obispos que no nombran exorcistas en sus diócesis, y nuestros primeros detractores a veces son nuestros hermanos sacerdotes que te hacen explicaciones para negar la existencia del demonio y su influjo con explicaciones auténticamente pueriles. Voy a decir una palabra un poco fuerte, no los estoy tachando de ignorantes, pero bueno, en este tema ignoran, ¿sí? Porque efectivamente no hay una formación específica en el seminario. Antes sí había la materia dentro de la materia de creación y pecado, estaba la angelología y la específica que es la demonología. Ahora de plano no está en los currículums académicos de los seminarios. Entonces es entendible que no lo sepan, y eso es a lo que voy. Porque yo creo que más que falta de fe en sentido estricto, yo en eso yo tendría una pequeña diferencia con la apreciación que hiciste, porque yo no estoy de acuerdo en que no hay fe en el siglo presente, no, yo sigo viendo un montón de fe. El problema más bien es, porque yo hace un momento te citaba que hay gente que está súper estudiada y sigue creyendo, pero ¿en qué? Es la pregunta. El problema más bien ahora es un déficit en la formación de fe. Mientras que antes la religión te enseñaba cómo profesar la fe, ahora no te lo enseña. Tenemos un gran déficit en la formación de fe de las personas. Entonces, cuando no tienes la luz de la fe que te ilumina,
¿qué te queda? ¿En qué crees? En lo que sea. Por ejemplo, yo les digo a los sacerdotes que no creen. He tenido la fortuna de ir a varios presbiterios de las diócesis y a hablar de estos temas, ¿no? Y yo les digo, miren, hermanos, no voy aquí a convencerlos de esto, no los voy a convencer. Crean o no, pues miren, no está en mí, ustedes sabrán. Pero es un hecho. O sea, hay gente que se mete en brujería, hay gente que te mete en satanismo, hay gente que hace estas cosas. Creas o no, son hechos reales. O sea, la gente lo hace. Yo pienso, por ejemplo, me ha tocado ver, por ejemplo, los rituales de la santería, que los llevan a lugares, matan un animal, se beben la sangre, todas estas cosas terroríficas. Y no terroríficas, no por satánicas, sino porque son psicológicamente muy fuertes, experiencialmente muy fuertes, se graban en el consciente, en el subconsciente de las personas. Esa persona no se va a curar con un psicólogo, no se va a curar con un psiquiatra y no se va a curar con irse a confesar. Requiere un tratamiento especial, es una enfermedad del alma, lo que esa experiencia humana tan terrible le imprimió en su mente y en su corazón. Entonces, por favor, padres, no le digan a la gente, yo no creo en eso, ni tampoco le digan a la gente, sí creo en eso, y hagan cosas que no saben. Mejor, trátenlas bien, ¿sí? Denles la respuesta de la madre iglesia y oriéntenla hacia nosotros, hacia los que, pues algo sabemos de estos temas. ¿Sí? Porque si tú a la gente no le das una respuesta, sí, vamos a decir en el caso de que le digas, no, tú estás loca, ve con el psicólogo, ¿qué va a hacer la gente? ¿Va a dejar de creer? No, va al chamán, va a la bruja, va al santero, va a buscar una salida, la que no encontró en su madre la iglesia. Por eso los tenemos que atender, ¿sí? Y entonces hay gente que sí se dedica a esto, y hablamos de charlatanes. Pero hablamos, yo te decía hace un momento, de gente que sí está convencida del demonio, de Satán, de la brujería, y la hace. O sea, hay gente que está convencida también, que cree en estas cosas. Entonces, el problema de nuestro tiempo no es la falta de fe, Santiago, no es la falta de fe. El problema es que hoy la gente cree en cualquier cosa. Incluso el acercamiento a la ciencia no es por la ciencia, sino es porque usan de la ciencia como un objeto de fe. Lo que no me da la fe formal, la fe sobrenatural, me lo dará la ciencia. En el fondo, el esquema es el mismo. Voy con creencia a la ciencia, y la ciencia no es de creencias, la ciencia es de conocimiento, no de creencias. Entonces, cuando alguien te dice que en lugar de que lo que la fe le daba, ahora se lo da la ciencia, lo que te está diciendo es que no usa la ciencia como ciencia, sino la ciencia como un conocimiento de fe, y la ciencia no te va a dar un conocimiento de fe. Entonces, nuestro problema no es la falta de fe. El problema de nuestro tiempo es la falta de formación en la fe. Ese es el problema. Y vaya que en esto nos hemos regresado, siglos atrás, porque si hacemos un poquito un estudio de la historia de la humanidad, por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta del hombre? La respuesta del hombre a toda la superstición en la que vivió la humanidad durante siglos, antes del aparecimiento de la religión y de su evolución. Pues precisamente la religión. La religión está contraria a la superstición. Una verdadera religión, por definición, no es supersticiosa. Una religión no es supersticiosa. Y es precisamente gracias al nacimiento de la sociología en el siglo XIX que se queda la religión, después de todo el siglo de las luces, de la Ilustración, de la Revolución Francesa. ¿A qué redujeron la religión? La religión es oscurantista, la religión esclaviza. Hay que liberar al hombre de la religión. A principios del siglo XIX aparece un sujeto que dice que la religión es el opio del pueblo, Carlos Marx. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué dicen los sociólogos? A ver, detengámonos. Sí, la religión es una subcultura, la religión es para ignorantes, pero no por eso no nos sirve. Sí nos sirve. ¿Por qué? Fíjate, la premisa de la sociología, vigente. Esto fue a finales del siglo XIX, principios del XX, y sigue vigente entre nosotros. ¿Para qué sirve la religión? Dado que, partiendo de que la religión es oscurantista, para ignorantes, para almas débiles, pero de todos modos no nos sirve la religión. Sí nos sirve.
¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población es ignorante, no tiene capacidad de aprender. Entonces, ¿qué es lo único que los contiene a que no se porten mal, a que sean socialmente aceptables? La religión, porque eso los ataranta, los atonta, los tiene por el miedo al amiguito imaginario que los va a castigar, por el miedo a ese lugar imaginario que es un horno encendido. Por ello, al menos por ese miedo se portan bien. Por eso protejamos la religión, no porque sea verdad lo que cree, sino porque tiene una utilidad pública. ¿Sí? Y esa idea ha entrado en la educación en el último siglo, que hoy se sigue pensando que los hombres religiosos, tú y yo, ahora estamos debatiendo de tonterías, de imaginación, de fantasías muy bien elaboradas con el paso de los siglos, ¿sí? Pero al final de cuentas, quienes promueven todas estas ideas, aunque las promuevan, siempre tienen la idea de creer, porque estamos en el punto fundamental del corazón de una persona. De veras, mi vida solamente, yo vine como fruto de la casualidad y me voy a morir y ahí se acabó todo. Esas cosas que cuestionan al hombre racional, al hombre consciente, ¿sí? Por lo tanto, aunque los más ateos que se digan ateos, los más agnósticos que se digan agnósticos, tus cuernos sí creen en algo. El problema es que no están formados. Muy buena, muy buena. Gracias a todos los que están conectados. Tenemos más de 3.000 personas ahí muy, muy enganchadas. Padre, una última pregunta, no lo molesto más, pero de verdad quiero que, si es posible en algún otro momento, nos venga a visitar, padre, porque aprendemos un montón. Yo personalmente estoy aprendiendo una banda. Con mucho gusto, Santiago. Las veces que ya te dije que, mira, mi apostolado, yo siempre te lo acabo de decir, de la gran cantidad de personas que atiendo, muy pocos son casos de verdadera posesión. La gran mayoría es gente que está confundidísima y hay que, como una madeja de hilos, y hay que ir sacando. Eso es un arte. Y por eso yo soy exalumno salesiano de Don Bosco, y Don Bosco creó el llamado sistema preventivo. Y por lo tanto, si quiero cada vez menos casos de estos, de donde tengo que desenmarrar la madeja, tengo que hacer sistema preventivo. Por eso me presto a todo este tipo de intervenciones en los medios de comunicación, porque para mí esto es catequesis. Entre más catequesis haga y más ayude a la gente a que disperse estas nubes que están sobre su cabeza y se libere, para mí ese es mi primer exorcismo. El exorcismo que de exorcizar es el demonio de la ignorancia. Buena esa. Nos libra de mucho. Así es que las veces que quieras, hermano. Muchas gracias. Tengo una más. He escuchado en varias oportunidades, dicho por varios sacerdotes exorcistas, que el demonio tiene un temor, no sé si la palabra es temor o miedo, particular con la Virgen María. ¿Esto es así, padre? Naturalmente, sí, efectivamente. Y fíjate, y no solo de la Virgen María, curiosamente, y varios exorcistas lo han testimoniado en otros lados del mundo, para que no digan que así como tú eres del River y defiendes al River, yo voy a defender a la selección, y no. A lo que me refiero es que no es una cuestión de ponerme la camiseta. Otros exorcistas de otras latitudes nos han dicho que cuando invocan el nombre de María en su advocación de Guadalupe, el demonio tiembla. Algún día, ojalá tú puedas penetrar en el conocimiento de esta mariofanía, ¿no? En su sentido de fe teológico, no en la parte bonita de las estrellas y estas cosas, no, en su sentido profundo. Es una maravilla. En algún tiempo aquí se le llamó el quinto evangelio, y Juan Pablo II lo llamó el ejemplo de la evangelización perfectamente inculturada. Pero bueno, wow, ese es tema de otra historia. Pero a lo que voy es a que, pues claro, a ver, María, claro que en la doctrina católica, basada en la Sagrada Escritura, está preservada del pecado, por supuesto. Pero María, nuestra madre, no porque fue preservada del pecado, fue anulada su libertad. Hace un momento te lo reiteré, si no lo hizo con los ángeles, no lo hizo con nosotros, menos aquella que quería el sí más libre del mundo. Por lo tanto, la respuesta de María en su libertad a la gracia
no se circunscribió al sí, quedo embarazada y ahí muere la historia. La vida de María es toda de Dios. Por lo tanto, el sí de María se inscribe en el sí de la vida de María. Por lo tanto, en la respuesta que un humano puede dar a Dios sostenido por la gracia. María fue sostenida por la gracia para responder libremente a Dios. Por lo tanto, María es exactamente lo contrario a lo que hizo el demonio. Mientras que el demonio es el ejemplo más claro del no a Dios, la antípoda es el sí más libre, que es el de María. Por eso para el demonio María es la echada en cara de su miseria, la echada en cara de su perversidad, la echada en cara de su fracaso. Porque mientras el demonio es todo egoísmo y toda soberbia, María es toda humildad. Y la humildad es la que permite la acción de la gracia. Solo la humildad. Por lo tanto, el demonio, claro que le tiene es increíble cuando nosotros invocamos el nombre de María, el demonio, literalmente las manifestaciones preternaturales más fuertes se dan cuando invocamos el nombre de María, porque además Dios quiso, esta es una afirmación católica y está basada en un texto que no necesita gran traducción, no necesita gran exégesis. Digo, el que quiera seguir haciéndose telarañas en la cabeza, que las haga, pues, pero está muy claro, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. María como madre protege a sus hijos. Y si hemos hablado del infinito amor de Dios, que ha entregado lo que más ama, que es a su hijo, para salvarnos. Imagínense la madre, que con su amor humano, sostenido por el amor divino del que participa por la gracia, va a permitir que el demonio le haga algo a sus hijos. Por eso María nos defiende. Así, vean a cualquier madre en defensa de sus hijos, vean a cualquier madre. Y estamos hablando de madres pecadoras, de madres que se equivocan, de madres egoístas, de madres con todos los defectos como seres humanos que tenemos. Si una madre, dice Jesús, refiriéndolo al Padre, si sus hijos les dan una piedra, les piden pan, le dan una piedra, y si le pide pescado, le dan una víbora, ¿verdad? Bueno, pues sí, eso hace ustedes siendo pecadores. Bueno, María, como ser humano, y sostenida por la gracia, y porque Dios así lo quiso, en el acto más grande del amor que fue la cruz, ahí fue divinamente revelado. María es así como perra, defiende a sus hijos. Por eso el demonio le tiene miedo. Wow. Y Dios quiso que así fuera. Y fíjate, y esto por si hay algún hermano no católico que diría, bueno, ¿y por qué Dios lo permite? No por él, La intercesión, la mediación de María, no es por Dios. Claro que Dios no necesita intermediarios. Y francamente nosotros, si reconocemos el amor infinito de Dios, tampoco los necesitamos. No estamos de María ni de los santos. Por supuesto que no. Pero el problema es que somos pecadores. Ese es el problema. Y que somos tentados en nuestra soberbia. Entonces, la necesidad de María no es de Dios, es nuestra. Y por eso Dios en su divina providencia nos puso a María, porque Él sabe que en nuestra experiencia de pecadores, en nuestra experiencia de debilidad, en nuestra experiencia de contritos, sabe que nosotros somos los que necesitamos esas mediaciones. Y dice Dios, ok, la verdad te basta mi amor, pero como yo sé que para ti es más fácil así, te la doy. Y nos da estas mediaciones. No se opone ni a su poder ni a su amor. Es por nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a María. Padre, gracias, de verdad. Estoy súper agradecido por el tiempo que nos ha dado, por la catequesis que nos ha brindado. Yo aprendí un montonazo. Y quiero que sepa que esta es su casa, que tiene las puertas abiertas y que en otra oportunidad me encantaría que vuelva y le hagamos las 1000 preguntas que todavía tengo anotadas y que muchos de los que están en el chat seguramente también tienen, pero que por cuestiones de tiempo ahora no se la podemos hacer. ¿Qué le parece? Magnífico, ya te dije que estoy a tus órdenes, la tuya y la toda de tu gran público. No se suscriban a mi canal, suscríbanse al de Santiago. Mauricio López se ha suscrito al canal. Muchas gracias, bueno, crack. Además, ustedes verán que yo en mi contenido formal, ustedes pueden ver mi canal, yo no trato estos temas, ¿no?
Yo hablo del sistema preventivo, de la fe. La gente me pregunta, padre, ¿y cómo le hago para protegerme del demonio? Mira, no es una expresión que la gente me gusta que la diga, pero entiendo lo que me quieren decir, ¿sí? Lo mejor es que empecemos por ser personas de oración. Oremos, recibamos la gracia por los sacramentos. Una persona que vive la Eucaristía, que reza el rosario, que medita la palabra de Dios, tiene todo, no necesitas estarte cuidando de nada, tienes todo, porque la gracia va a sostener tu fuerza, tu voluntad, y la palabra de Dios va a iluminar tu voluntad para que sepas luchar contra las acechanzas del enemigo, en su acción ordinaria, que es la más grave y de la que te tienes que cuidar, y de la acción extraordinaria, porque aquí en México, yo no sé, allá en tu país, creo que sí, sigo mucho a tu país, y las noticias y todo, ¿no? Por la situación política que me apasiona, el trabajo, el gran trabajo que se está haciendo por allá, ¿no? Pero yo aquí lo que digo es que aquí en México pues tenemos el problema de los narcos, de los narcos y todas estas cosas, ¿no? Y cosas terribles que oyes, ¿no? Que secuestran a una persona, la acribillan sin piedad, las descuartizan, las deshacen en ácido. Y yo le digo a la gente, ¿de veras les preocupa más las acciones preternaturales del demonio con esas atrocidades hechas por nosotros los seres humanos? Eso es lo que te debería aterrorizar. Masacres, asesinatos, vulneración a la dignidad de las personas. Y no estas cosas. Eso sí te debería de horrorizar. Y a veces esas cosas están en el seno de tu familia, cuando abandonaste la educación cristiana de tus hijos, cuando no les das testimonio de vida cristiana, cuando no procuran la fe. Entonces, ¿quieres, entre comillas, protegerte de la acción del demonio? Sé una persona de vida cristiana que se esfuerza. La iglesia se definía al principio como camino, ese era su nombre, el camino. La fe cristiana es un camino de perseverancia, de caída y de levantada, de lucha, de esfuerzo, de perseverancia, de dudas, de miedos. Esa es la fe. Y Dios nos da los medios para alcanzar el objetivo de nuestra fe, que es nuestra santidad, nuestra salvación. Por lo tanto, participen de la misa, participen del rosario, recen, mediten la palabra de Dios. No estén viendo al demonio en todas partes, vean a Dios en todas partes. Y con esa ayuda, sean evangelio, sean buena noticia. Y ese es mi contenido, pues, y mi contenido en ese sentido es evangelizador, eso es a lo que tira. Por eso he conectado mucho contigo, desde que te vi la primera vez, porque yo veo que tú vas por ahí, o sea, yo sé que no recuerdo de los testimonios que has dado que haya habido exactamente una persona que haya estado detrás de ti, sino que tú al conocer la palabra de Dios, al ir conociendo la historia, Marco Antonio Baltasar Juárez se ha suscrito al canal. Muchas gracias, estoy diciendo, caramba, hay algo diferente. Y eso te fue llevando una cosa a la otra, a la César otra. Burga se ha hasta que suscrito dijiste, al canal. "Es esto". Muchas gracias, crack. Y diste el paso. ¿Cuántas personas no requieren de esa luz? Si la podemos facilitar, pues facilitémosla. Gracias, padre, de corazón. Muchas gracias. Estoy muy contento de haberlo conocido. Son diosidencias. En otra oportunidad, bueno, nosotros llevamos a cabo muchas veces esta dinámica con algunos sacerdotes, que es que la gente pueda hacer alguna pregunta, cosas que le inquiete y demás. Quizás en algún momento lo podemos hacer con usted, dependiendo todo de sus tiempos, padre. Muchísimas gracias de corazón, y hay que hacer una segunda parte. Con mucho gusto, Santiago. Saludos a ti y a todo tu gran auditorio. Un abrazo enorme y Dios lo bendiga, padre. Chau, chau. Igualmente.